Bien, muchachos, ahora vamos a continuar con la parte del solucionario de las preguntas que nos han dejado, nos han formulado en esta oportunidad, ¿no? Vamos a ver. Pregunta número uno. Es el órgano principal de ejecución del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. Es el encargado de formular y coordinar, implementar, ejecutar y supervisar la política de defensa nacional en el campo militar, así como de diseñar, planificar y coordinar dicha política en los campos no militares, de acuerdo a las leyes vigentes. El texto anterior hace referencia a quién. ¿Cuál de esos organismos es el encargado de hacer todo ese procedimiento dentro del sistema de defensa nacional? ¿Quién cree que sea, estudiantes, el responsable de todo ese procedimiento que vamos a encontrar ahí? Entonces nos ponemos a pensar rápidamente, estudiantes, ¿quién es el responsable de eso, no? En ese sentido, profe, Ministerio de Defensa puede ser, ¿sí o no? Porque me está diciendo tanto militar como también no militar. Profe, Ministerio Público no, es zona de investigación. Ministerio Interior no solo el Ministerio Interior es la Policía Nacional, ¿no? Si me dicen los militares, estudiantes, vamos vinculado, ¿no? El Ministerio de Defensa garantiza la soberanía, independencia e integridad del territorio y participamos, estudiantes, en el desarrollo nacional, en las operaciones humanitarias y en la gestión de riesgo de desastres. Quiere decir que el Ministerio de Defensa, estudiantes, actualmente pues está a cargo pues de Nuria Sparch, que está a cargo de esa responsabilidad del Ministerio de Defensa. Entonces, teniendo en cuenta, estudiantes, la primera respuesta a la primera pregunta sería avión. Por ese lado empezamos. Pregunta número 2. De las siguientes afirmaciones señale lo correcto. Todo ciudadano peruano al cumplir los 17 años debería inscribirse obligatoriamente en el registro militar. De alguna otra manera, estudiantes, en este caso, cuando hablamos en ese campo, claro que sí, ¿no? En ese caso, pues muchachos, ya cuando hablamos en ese sentido, cuando hablamos la inscripción en el registro militar, se realiza a partir de los 17 años de edad. Luego de haber obtenido el DNI azul, estudiantes, los residentes en el exterior están exceptuados, ¿no?, de prestar el servicio militar. Es decir, no hay obligación de realizar el servicio militar. Pero en el caso de ahora actualmente no hay eso, no hay servicio militar obligatorio, ¿no? Solamente hay cuestiones voluntarias. Ítem 2. Forman parte del Ministerio de Defensa, el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. ¿Los cuatro? No. Ministerio de Defensa solamente los tres primeros. Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Policía Nacional no. Así que, estudiante, la segunda sería falsa. Los peruanos aptos pueden hacer, ¿qué cosa? El servicio militar voluntario si tienen entre 18 y 30 años de edad, ¿o no? ¿Qué dices? Vamos a ver. Pueden hacer, estudiante, servicio militar voluntario si tienes entre 18 a 30 años de edad. Esto te será, estudiante, retribuido con una serie de beneficios y derechos para compensar tus necesidades y brindarte posibilidades de desarrollo personal. Así que, estudiante, nuestra respuesta en este caso a las preguntas que nos han formulado sería la respuesta 1 y 3, la C, ¿no? En ese sentido. Muy bien, muchachos, ahí vamos en ese sentido. Pregunta número 3. Mantener el orden interno, combatir la delincuencia. ¿A cargo de quién está, digan ustedes? La función principal de quién es? De la Policía Nacional. ¿Sí? Sin más preámbulos, estudiantes, ahí encontramos pues tranquilamente gestionando, practicando, coordinando, actualizándose pues para ver cómo actuar frente a la delincuencia que cada vez es más delictiva, cada vez es más grave, ¿no? Va avanzando más rápido. Ahí tenemos, paran formando su escuadrón de emergencia y todo lo demás, la Policía Nacional. Pregunta 3, estudiantes, dado. Muy bien, hasta ahí vamos, excelente. Pregunta 4. El ministro de Interior, ya, cuando me dicen ministro de Interior, ¿en quién voy a pensar? Carlos Morán anunció este año la creación de la Brigada Especial contra Migraciones Delictivas. Claro, por ejemplo, los migrantes que han llegado a nuestro país no solo son personas dignos y honestos que trabajan, pero también hay personas de mal vivir que encontramos que están con antecedentes criminales, ¿no? Antecedentes penales. Entonces, ahí está. En la policía peruana, estudiantes, ¿a quién corresponde vigilar las fronteras? ¿Y quién es él? Ya pues, muchachos, encontramos a la Policía Nacional del Perú.
La Policía Nacional del Perú Estudiantes también está constantemente que participando y preparando a sus estudiantes en ese sentido cuando hablamos de que de esa partecita, muchachos, del sistema también. Ahí está. Pregunta número 4, casa. Pregunta número 5. Pregunta número 5. ¿Qué me dice en la pregunta número 5, muchachos? En caso de atentados terroristas en una región del país, corresponderá al presidente de la República establecer el estado de excepción conocido como ¿qué? Justo estábamos conversando hace un momento, ¿no? ¿Quién es el que puede hacer? ¿Qué cosas se puede decretar ahí, muchachos? En las regiones donde se está implementando ese tipo de actos estudiantes se establece lo que nosotros llamamos estado de emergencia. Ahí está, muchachos, el presidente de la República es el que puede decretar ese mecanismo llamado estudiantes estado de emergencia. Y algo que también nuestro país lo vivió, bueno, la pregunta número 5 sería la B. Y la pregunta 6, por ejemplo, se da después de hacer una investigación a través de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ha constatado que en el conflicto armado interno que vivió el Perú durante la época de los 80 y 2000, constituyó pues uno de los episodios más graves, ¿no? Violentas, más intensas, más extenso y más prolongado de toda la historia republicana de nuestro país. Las cifras aproximadas de víctimas fatales de violencia es de 69.280 personas fallecidas, ¿no? Estas cifras superaron el número de pérdidas sufridas por el Perú en todas sus guerras, ¿no? Externas y guerras civiles ocurridas en los 200 años de existencia, de vida e independencia. Durante ese periodo, ¿qué régimen o estado de excepción fue utilizado continuamente por los gobernantes en turno? ¿Qué cosas decretaron estudiantes? Decretaron pues estudiantes en caso de que el estado de emergencia. Se dicta pues estudiantes por perturbación de la paz o del orden interno de un estado, ya sea en consecuencia de catástrofes, brotes de enfermedades, contagios o graves circunstancias políticas o civiles que afectan o impiden la vida moral de la comunidad, región o país, ¿no? Ahí, por ejemplo, encontramos en el caso de Ayacucho, que se había implementado, ¿no? Desaparecidos en las zonas, pues, ¿no? Declaradas en estado de emergencia del Perú, base, ¿no? Ahí encontramos estudiantes para esa época. Entonces, ahí se, pues, decretaba estudiantes el famoso estado de emergencia, ¿no? Entonces, así, de esa manera, pues, estudiantes vamos a ver que se va implementando poco a poco, pues, en los años 80, 90 estudiantes en nuestro país. Fue crítico, ¿no? Durante un estado de excepción, estudiantes, el ejercicio de algunos derechos fundamentales pueden quedar restringidos. Si me dicen que pueden quedar restringidos, en consecuencia no podrán ser ejercidos durante el tiempo que dure dicho estado. ¿Qué derechos pueden ser restringidos en un estado de emergencia? Debido proceso, la libertad y seguridad personal, derecho a la conciencia y religión, a la vida, no tanto, ¿cierto? Aquí, estudiantes, según el artículo 133, la Constitución Política dice, ¿no? El Estado, los derechos que se pueden restringir durante el estado de emergencia, la libertad y seguridad personal, inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión. Ahí está. Entonces, ahí está, muchachos, en la pregunta 7 sería barco. Entonces, tenemos en cuenta, estudiantes, todo ese procedimiento en ese aspecto. Y la pregunta número 8, muchachos. Durante la clase de educación cívica en la que se desarrolla el tema de garantías constitucionales, es aquellos mecanismos de cómo se protegen los derechos. El docente se pregunta en voz alta, ¿qué sucede con las acciones de garantías durante la vigencia de un régimen de excepción? Por ello decide preguntar a sus alumnos sobre las garantías constitucionales. También pueden suspenderse en un estado de excepción. Dicen, ¿también quedan suspendidos en un estado de excepción? De las respuestas dadas por los estudiantes, ¿cuál es la correcta, no? Karina dice, sí, se suspenden todas las garantías. Cuando hablamos de garantías, pues hablamos del habeas corpus, acción de amparo, habeas data, ¿no? Acción de cumplimiento, ¿no? Acción de inconstitucional. Esas cosas no se suspenden todas, no se suspenden. Pablo dice, solo de habeas corpus, solamente habeas corpus, no. También hay algunos de otros mecanismos, ¿sí o no? Julián afirma, muy seguro, solo la acción de inconstitución, nada que ver. Ese procede todavía, ¿no?
Hugo dice, no pueden ser suspendidos durante los regímenes de excepción. Depende de qué estamos hablando. No hay alguna especificación. Por ejemplo, en estado de sitio no se suspende la libertad de tránsito. ¿Sí o no? Pero si hablamos en estado de emergencia, sí. Entonces, esta pregunta como que va generalizada, ¿no? Laura afirma solo habeas data, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta más adecuada en ese sentido? Un régimen de excepción no se suspenden todas las garantías constitucionales, solo algunos derechos fundamentales. Se suspenden en estado de emergencia. Y estos derechos no se suspenden en estado de sitio. La respuesta de Hugo es la correcta en ese sentido. Claro que esos son los mecanismos estudiantes que vamos a ir utilizando y vamos a ir aplicando durante nuestro proceso, que ahora, por ejemplo, nuestro país está viviendo ese problema pandémico, ¿no? De esa manera, pues estudiantes, llegamos a la parte final de nuestra clase del día de hoy. En ese sentido, un gusto pues haber estado, muchachos, junto con ustedes. Bien, hasta aquí sería la clase conmigo. Muchísimas gracias, estudiantes. Dios mediante, se me cuidan mucho y sigan estudiando, por favor. Hay que poner de nuestra parte un poco más para lograr nuestro objetivo, que es ingresar a la universidad. Bien, muchachos, un fuerte abrazo y cuídense mucho. Nos vemos.